Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, RISMAT 2025, Panorama de Riesgos y Oportunidades, el cual hemos organizado el día de hoy en una alianza estratégica con Control Risk. Aprovechamos para agradecer a nuestros miembros del Sponsors Club 2025 por hacer posible estas actividades. Su apoyo es fundamental para brindar eventos con contenido de calidad. Se trata de miembros platino, Argos, Cargill, Dinant, Diunsa, Dol y Pangea, miembros oro, Camosa, IMSA, Seguridad Torre Fuerte y Seguros Atlántida. Y también miembros plata, García y Bodan, Operadora Portuaria Centroamericana, PriceSmart y System. Agradecemos a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham esperamos que sea de mucho provecho para todos y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A, ya que al finalizar de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando sus dudas o consultas. Les comentamos que se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube junto a la presentación que se impartirá esta mañana. A continuación, la licenciada Daniela Mejía, gerente regional de AmCham Honduras, nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Sofía, y muy buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de AmCham Honduras, la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, es un placer saludarlos y darles la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro evento virtual de esta mañana, RISMAP 2025, un panorama de riesgos y oportunidades, el cual se ha organizado especialmente para ustedes en alianza estratégica con Control Risks. Como todos sabemos, este encuentro es un espacio virtual diseñado para analizar y comprender los desafíos y las oportunidades que nos representa el entorno actual y futuro.
En un mundo en constante transformación, la identificación y gestión de riesgos se vuelve clave para anticiparnos, adaptarnos y lograr construir estrategias sólidas que nos permitan no solo protegernos, sino también crecer y aprovechar nuevas oportunidades. Es por ello que como AmCham nos sentimos muy complacidos de tener como oradora el día de hoy a una distinguida profesional y especialista a quien agradecemos por dedicarnos su valioso tiempo para compartir con nosotros todos sus conocimientos acerca del resumen de la gestión del actual gobierno, la evaluación de los logros, desafíos y tareas pendientes de su administración, los riesgos políticos, regulatorios y de seguridad de cara a las elecciones de noviembre 2025, los riesgos y oportunidades para el sector empresarial. Agradecemos a cada uno de ustedes nuevamente por dedicar su valioso tiempo a participar y les invitamos a mantenerse activos durante esta jornada para aprovechar el espacio de preguntas y respuestas y así puedan lograr obtener un mejor panorama y una visión integral actualizada acerca de los principales riesgos globales, regionales y sectoriales y cómo podemos convertir estos en una ventaja competitiva. Así que desde ya le doy la más cordial bienvenida a Valeria Vázquez, nuestra oradora de esta mañana, a quien agradecemos por dedicarnos este espacio. Bienvenidos sean nuevamente. Sofía, regreso contigo. Muchas gracias, licenciada. Y antes de dar inicio a la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de nuestra conferencista. Se trata de Valeria Vázquez, Senior Analista para Control Risk. Valeria es analista del equipo de análisis de riesgos globales de Control Risk, con sede en la Ciudad de México. Como parte de su rol, Valeria brinda análisis de riesgo político, operativo, social y de seguridad en Centroamérica. Produce actualizaciones periódicas para los servicios de suscripción en línea de Control Risk, así como proyectos de consultoría a medida para clientes con presencia en Centroamérica. Los proyectos recientes de Valeria incluyen monitoreo de cambios políticos y regulatorios en países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, realizar análisis de profundidad sobre temas claves de la inestabilidad política, geopolítica, seguridad y malestar social en la región centroamericana. Antes de unirse a Control Risk, Valeria trabajó como analista independiente de riesgos políticos y económicos, donde se centró en la investigación y análisis de temas políticos en América Latina y Centroamérica. Valeria es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Navarra y tiene una maestría en geopolítica y estudios estratégicos por la Universidad Carlos III de Madrid. Además de su español nativo, habla inglés con fluidez y tiene conocimientos básicos de mandarín. Sin más, les cedo la palabra a Valeria para dar inicio con su presentación. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias también a AmCham Honduras por la invitación. Siempre es un placer eh, estar aquí con ustedes y poder platicar de temas pues de relevancia que estamos viendo, en este caso pues en Honduras y también en la región. Y como mencionaban, el día de hoy voy a hablar un poco sobre los principales riesgos que vemos para Honduras en este año. Ahorita pues ya estamos en junio, pero igual creo que es importante hablar un poco sobre todo de cara a la elección de noviembre. Un poco para lo que no nos conocen, somos una consultoría global, tenemos presencia a nivel mundial. Desde la oficina de Ciudad de México cubrimos pues México, Centroamérica y Caribe, y yo estoy liderando el análisis para Centroamérica y Caribe, donde ayudamos a las empresas a navegar distintos riesgos desde crisis políticas a amenazas de seguridad, cambios regulatorios, etcétera. Como les comentaba el día de hoy, un poco vamos a presentar qué es lo que vemos, cuáles son los principales retos, principalmente en el contexto electoral, pero también un poco con lo que viene después de esta elección. Em, RiskMap es un producto de Control Risk que cada año lo hacemos a nivel global.
Al final de cada año nos sentamos todos los analistas alrededor del mundo a platicar de qué vemos para el mundo el próximo año. Este es un mapa que para este año de cómo están los niveles de riesgos por país. No habrá tiempo para discutir los 5 riesgos globales, pero vamos a comentar un poco qué es lo que vemos para Honduras. Y el primer reto, el primer riesgo, creo que más inmediato, es esta creciente incertidumbre en el contexto electoral. Pasadas las primarias, creo que ya da un poquito más de claridad, pero a la vez también incertidumbre debido a no solo por la polarización política que existe actualmente, que es una característica muy común, sobre todo en Centroamérica, cuando hay procesos electorales. Pero esta polarización, sobre todo un poco hablando de la política del país y cómo esta ha sido marcada en los últimos años, creo que es una elección muy importante, sobre todo no solo por lo que está pasando o lo que pasa localmente, sino internacionalmente, geopolíticamente y los efectos que esto tiene pues en el país y en las inversiones a nivel nacional. Hablando un poco de la polarización y cómo esto puede jugar un poco no a favor del ambiente actual político, se puede ver y justo como platicaba después de las primarias, creo que quedó un poco más claro estos enfrentamientos un poco retóricos entre los principales partidos, entre los principales candidatos, ya ahora candidatos presidenciales. Esto sin duda creo que sí tiene cierto efecto inmediato en cómo la ciudadanía y su desconfianza ante procesos electorales, ante un sistema electoral, y esto sin duda puede llegar a afectar la elección de noviembre, sobre todo porque probablemente y un factor que va a jugar mucha importancia es, por un lado, una baja participación, que creo que muchos analistas también esperan eso, una baja participación por esa misma desconfianza ciudadana, un poco, como comentaba, los problemas logísticos que se vieron en las primarias, etcétera. Creo que eso también, pues, aumenta y acentúa un poco más esta desconfianza que ha estado como estructuralmente en la ciudadanía en antiguos procesos electorales. Y también un factor muy importante que creo que al final va a jugar bastante y va a ser un factor decisivo es este voto independiente que sin duda va probablemente a incidir en los resultados. De momento creo que es un poco incierto quién va a ganar o quién lleva un poco más de ventaja, quién no. Probablemente podemos discutir de que, por ejemplo, el gobierno actual tiene la ventaja de estar en el poder y que puede utilizar una estructura de comunicación un poco más amplia y llegar a ciertos sectores. También podemos hablar de que la oposición llega con más ventaja porque pueden capitalizar un poco en este descontento y cansancio social que se ha visto en los últimos 4 años. Eh, pero creo que al final, pues cualquier cosa puede pasar, sobre todo por este factor de desconfianza ciudadana y por la baja participación y el voto independiente, que sin duda va a ser pues muy importante. También un poco en el contexto electoral se ve mucho y se ha visto distintos como retos o situaciones de violencia política y descontento social que ha terminado en ya sea protestas, bloqueos, no necesariamente por elección, pero sí por este hartazgo social que se está viendo en los últimos, se podría decir en la última década. Creo que se esperaba muchos más cambios, muchos más, se vieron muchas promesas en la campaña electoral del actual gobierno y digamos que ese cansancio social ahora 4 años más o menos después. em, y viniendo una nueva elección, creo que sí va a incidir bastante en el ambiente y en el contexto en general. En cuanto a violencia política, creo que va a ser un tema recurrente en lo que queden en los próximos meses. 15, de acuerdo a una organización civil, se documentaron 15 casos oficiales durante el día de las primarias. Y creo que esto no solo habla
porque obviamente desde que digamos que se anunció la fecha, etcétera, desde que se comenzaron las precampañas, han habido ciertos casos esporádicos de violencia política, incluyendo amenazas, ataques más directos, y creo que esto sin duda también genera cierta desconfianza y cierta incertidumbre, no solo un poco a nivel nacional, sino también a niveles localizados, como en ciertas zonas que se podría decir son más focos rojos que otros. Y aquí obviamente pues la capital creo que juega un papel muy importante, pero también otras zonas a nivel un poco rural y este miedo un poco también a participar en el proceso electoral creo que también va a jugar un papel muy importante. Y un poco también hablando de la violencia política y cómo se puede ver en otros países que también tienen digamos que experimentan el mismo problema. Han visto casos, por ejemplo, en Colombia o en otros países en Sudamérica, donde el tema de la violencia política lidera, digamos, un poco e incide significativamente y directamente en los resultados. Y de momento esto no se ve en Honduras, pero sin duda pues faltan un par de meses y creo que estos meses son clave para un poco ver cómo se va a ir cerrando la situación, sobre todo porque digamos que no hay una estrategia tal cual en pie. O más estructurada para cómo combatir esta violencia política y creo que la misma polarización, estos enfrentamientos, ya sea en redes sociales o con periódicos locales entre los candidatos, entre los partidos, puede incendiar un poco más. Entonces, esto es un poco de los principales retos que estamos viendo ante el contexto electoral. Luego también, como mencionaba, el tema del descontento, el hartazgo social, sin duda va a tener un impacto significativo. Más adelante platicaré de esto más a detalle, un poco de lo que se esperaba en el actual gobierno y cómo ahorita, digamos, cómo está ese termómetro social que sin duda va a ser muy relevante ahora que vienen las elecciones. Y justo hablando de esto, en Country Risk nosotros llevamos track de las protestas, no solo de protestas, sino también de incidentes criminales y eventos de seguridad. En este caso quise presentarles un poco lo que hemos visto desde junio del año pasado al 1 de junio de este año. Y básicamente sí han habido muchas protestas. Los principales temas son sobre todo temas sociales como problemas laborales. Y justo podemos ver cómo los principales organizadores de protestas están los sindicatos, pero también comunidades locales. Y creo que eso tiene mucho que ver con ciertas promesas alrededor de temas medioambientales, que creo que ahí no ha habido avance y justamente se ve en este tipo de eventos, protestas, han habido bloqueos carreteros, huelgas, ocupación, que quiere decir básicamente sí que se quedan ahí prolongadamente en ciertos espacios. Sí ha sido una ola significativa de protestas a nivel nacional comparada con años anteriores, probablemente también porque viene una elección y es un año, es año electoral y sobre todo en años electorales ese tipo de eventos sociales digamos que incrementan, probablemente no en tal cual en número, pero sí en frecuencia. Son más frecuentes, son más cercanas las fechas en donde se organizan protestas, bloqueos, huelgas, etcétera. Entonces, digamos que sí hemos visto un incremento, como comento, los principales temas son como esas demandas sociales de mayor en cuanto a salarios, en cuanto a ayudas. Un tema que ha sido muy recurrente también ha sido el tema de la inseguridad, que también más adelante platicaremos un poco de eso. Pero sin duda creo que y faltan un par de meses antes de la elección y creo que ese tipo de eventos van a seguir sucediendo. Sí están concentrados pues, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, también en Choloma, pero creo que también se han visto eventos un poco más pequeños de baja escala en otras ciudades alrededor del país y creo que eso habla mucho un poco de lo que se ve a nivel nacional, que no solo está concentrado en ciertos centros urbanos donde
usualmente tienden a suceder ese tipo de eventos. Y un poco ligado a lo que estaba platicando sobre el tema de descontento social y hartazgo, el segundo riesgo que vemos es una gobernabilidad debilitada. Esto se ha visto en la última década. No solo se espera eso, sino que probablemente sea una continuación de esta gobernabilidad debilitada. En el actual gobierno, digamos, y como comentaba al principio, sí ha habido bastante tema de falta de promesas cumplidas, mucho alrededor de la inseguridad, temas de corrupción, temas de mejoramiento, digamos, en temas de desempleo, inflación, etcétera. No ha habido avance, y digamos que el próximo gobierno, quien sea que gane, va a entrar con una gobernabilidad debilitada, no solo porque va a tener probablemente un Congreso fragmentado, como se ha visto en los últimos años, sino también porque, digamos, las propuestas claves de los principales partidos digamos que no dicen mucho más allá de lo que ya hemos visto en procesos electorales anteriores, como muchas promesas. Por un lado, por ejemplo, el partido oficialista le apuesta a una continuación del proyecto actual, del proyecto de transformación social actual, enfocándose mucho en inversión pública, en educación, en salud. Eso también fue una de las principales promesas del actual gobierno. En ese fronte, digamos que no hubo mucho, como mencionó, no hubo mucho avance. El tema de la inversión en infraestructura energética también es uno de los principales retos y riesgos para las empresas, para inversionistas y para pues la población en general. Y creo que de hecho se ha visto un deterioramiento en ese sentido, no solo por digamos, por la frágil infraestructura que hay en pie, sino también por la falta de inversión para mejorar esa infraestructura. Entonces, esto sí es uno de los principales temas recurrentes. Sí está en la agenda digamos, de los tres principales partidos. Sin duda, para lograr esta inversión en infraestructura energética, sin duda se va a necesitar no solo em, este deseo de invertir en infraestructura, sino también de distintos factores. No solo, por ejemplo, la tal cual infraestructura eléctrica, sino también como esta resiliencia a desastres naturales, para que la infraestructura energética no se vea, digamos, en riesgo cuando hay una tormenta tropical o un huracán. Y digamos que eso en pie no ha estado. Entonces, digamos, sí hay distintos retos en cuanto a esto. También el partido oficialista habla un poco de esta reforma fiscal que la candidata presidencial ha venido hablando en los últimos años. Sin duda, digamos, si se mantiene en el poder, este va a ser uno de los principales puntos. Creo que para lograr esta reforma fiscal se va a necesitar mucho tiempo, mucho debate dentro del Congreso. Entonces, digamos, no queda tan claro qué tan rápido o qué tan fácil va a ser implementar este cambio. Pero sin duda va a ser un tema muy importante a monitorear, porque lo más seguro es que se mantendrá digamos, en la lista de prioridades. Luego el Partido Nacional, sí, un poco de inversión en infraestructura, educación, salud, un apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la inversión extranjera. Un factor importante, y creo que es interesante ver, es el tema de la descentralización y separación política, un poco de que haya más espacio y una clara división de poderes. Esto, digamos, que de momento no se ve. Queda un poco claro si esto se va a poder materializar en un escenario en que el Partido Nacional llegue al poder. Sin duda es interesante verlo, digamos, en la lista de prioridades. Luego, por otro lado, el Partido Liberal un poco se está enfocando mucho en el tema de la seguridad y está intentando capitalizar en ese tema, sobre todo porque el gobierno actual, pese a que ha habido, y más adelante platicaremos de esto, pese a que ha habido una mejora leve en ciertos índices de seguridad, la situación de crimen, de violencia a nivel general y a nivel nacional se mantiene igual, deteriorada. Y creo que ese es el principal punto que le apuesto, un poco implementar, intentar copiar y pegar este plan del presidente Nayib Bukele en El Salvador, que pues en El Salvador ha funcionado.
el actual gobierno también ha intentado un poco replicar eso, pero no ha llegado al mismo impacto que ha tenido en El Salvador y es poco probable que esto suceda, sobre todo porque estamos hablando de contextos totalmente distintos, pese a que son países vecinos, son contextos muy, muy, muy diferentes y aunque se intente construir una cárcel, una mega cárcel o estos estados de excepción, eh, los niveles de implementación y de estrategia de seguridad en El Salvador no pueden ser replicados en, en Honduras y pues probablemente en otros países de la región también hemos visto un poco casos similares. También otro de los temas más importantes es el fomento de la inversión extranjera. Creo que este punto es general entre los tres partidos principales. Eh, Probablemente ciertas políticas sean más abiertas a la inversión extranjera si, por ejemplo, el Partido Nacional y el Partido Liberal llegan al poder. Eh, un poco ciertos sectores se pueden ver más beneficiados, por ejemplo, el sector agrícola que ha sido también una apuesta del actual gobierno, pero digamos que no ha podido materializar tanto en cuanto a crecimiento sostenido. Pero creo que el sector agrícola, el sector de manufactura, textiles, maquilas, creo que puede ser interesante ver qué tanto puede llegar o qué apuestan estos partidos para un crecimiento sostenido. Luego también bajo el Partido Liberal se puede esperar una consolidación un poco más cercana a las relaciones con Estados Unidos y Europa y distintos países. Creo que esto es un punto importante, sobre todo considerando un poco ahorita el ambiente geopolítico y lo que se está viendo a nivel global con distintos eventos. Pero sin duda son propuestas muy interesantes, un poco en cuanto a análisis político. Muchas de estas propuestas no ven, digamos, no se logran materializar en general. Esto no solo se debe por tema de falta de recursos, sino también por falta de alianza, por ejemplo, en el Congreso, un Congreso fragmentado, que esto ha sido un tema como recurrente en la política hondureña. Creo que sin duda eso van a ser de los principales obstáculos para poder eh, intentar avanzar este tipo de propuestas. Entonces, como comentaba, si el gobierno actual ha experimentado una gobernabilidad debilitada, básicamente desde los primeros meses que entró al poder. El próximo gobierno también enfrentará un escenario muy similar y creo que mucho de esto va a depender de cómo se desarrolle, cómo se desenvuelva el actual contexto electoral. Por ejemplo, y un poco relacionado a lo que platicaba al principio sobre el tema de polarización, todas estas como alegaciones de fraude que puedan llegar a suceder, que son comunes en procesos electorales un poco retadores, sin duda va a llegar a afectar al próximo gobierno. Como comentaba, un Congreso fragmentado también es importante. La creciente creación para atender las principales preocupaciones de la población. Ahorita digamos que el hartazgo social está muy alto. Probablemente esta desconfianza hacia la clase política vaya a continuar y esto sin duda va a ser uno de los principales, diría yo, el principal reto, sobre todo porque de esto pueden desencadenar otros factores como disturbios sociales, temas sí, de bloqueos, de protestas, etcétera. Y mucho de estos, como hartazgo social, y como lo mencionábamos al principio, es como este estancamiento económico, desempleo, inflación, altos costos en general, el tema de la inseguridad, el tema de la corrupción. Entonces, digamos que es una agenda retadora, independientemente de cuáles sean los puntos prioritarios para el próximo gobierno, pero digamos que las condiciones con las que llega, sin duda, van a ser y van a ser como muy importantes a la hora de lograr materializar lo que quiera materializar, sobre todo porque estamos hablando de un ambiente global cambiante y creo que estos retos a nivel local van a impactar significativamente a la posición del país fuera internacionalmente, no solo para atracción de inversión extranjera, sino también como para relaciones diplomáticas con ciertos países clave, Estados Unidos, la Unión Europea, los países vecinos en Centroamérica. Entonces, sin duda, esto, digamos, es uno de también de los principales retos y un poco
y un poco ligado también a este descontento en el tema de la inseguridad. Históricamente, hablando de las últimas décadas, el país ha experimentado niveles altos de violencia. En algún momento fue considerado uno de los, creo que el segundo o tercer país más violento de Latinoamérica y el Caribe. Sin duda esto obviamente ha mejorado a lo largo de los años. Esto se puede ver a distintos factores, dinámicas criminales que cambian, o ciertas estrategias que logran funcionar por un momento y eso hace que baje, por ejemplo, la tasa de homicidios. Pero digamos que este tema seguirá como persistentemente en el ambiente en el país. Y ahorita sí ha habido una disminución, por ejemplo, en la tasa de homicidio, que no necesariamente nos habla de una mejora a nivel general en el ambiente de seguridad, pero es un buen indicador un poco de cómo está en este sentido. Ha habido una reducción del 243% en homicidios entre enero y mayo del 2025 en comparación con el mismo periodo del 2024. Es una mejora significativa sin duda. Creo que también mucho tiene que ver, como mencionó, pueden ser distintos factores. No necesariamente apunta a que hay una mejora sostenida a largo plazo. Sí hay ciertos focos rojos de violencia, que probablemente van a seguir experimentando los mismos niveles. Pero pese a esta disminución sigue habiendo retos considerables, retos importantes. Por ejemplo, hay un asalto en el transporte público cada 8 horas. Como mencionaba nuestro Encounter Risk, traqueamos los eventos de inseguridad y sí hemos visto un incremento en ciertas zonas, sobre todo en Olancho y en Lloro también. Y creo que eso también va ligado al incremento en las desapariciones, algo que no necesariamente llegaba digamos, al público tal cual, pero ahora se está escuchando aún más y creo que esto es una indicación eh, que sí, que sigue habiendo problemas de inseguridad. El país sigue siendo una ruta relevante para el crimen organizado. Eso probablemente nunca, pues no cambie sustancialmente en el corto plazo, sobre todo por la posición estratégica en cuanto a geografía del país y ciertas facilidades que también tienen los grupos de crimen organizado transnacionales para pasar y usar Honduras como puente, ya sea para el norte o para al mercado europeo. Entonces, sí, sin duda eso va a seguir presentando riesgos. También esta falta de confianza en las fuerzas de seguridad creo que es un factor muy importante por lo que a veces vemos una disminución de ciertos delitos, robos sobre todo, porque no existe esa confianza en ir a denunciar y que se vaya y que haya un proceso legal en cuanto a un robo, etcétera. Entonces, digamos que eso sí seguirá estando y creo que esto ha sido un problema estructural en las últimas décadas en el país, que también va ligado a una estructura, a una estrategia de seguridad débil. Hay ciertos puntos, pero creo que al final de cuentas no se ha visto una propuesta que se haya materializado y que haya funcionado hasta ahora. Como mencioné, han habido reducciones, han habido probablemente más incautaciones de droga, etcétera, pero esto no indica una mejora sostenida. Luego también un sistema judicial colapsado. Creo que habla mucho, por ejemplo, de la persecución de los homicidios. De cada 100 homicidios, solo 14 homicidios hay procesos penales, criminales en curso. Eso creo que dice mucho. Esto es un problema un poco generalizado en la región, eh, que sin duda tiene un impacto significativo en el ambiente de seguridad, porque, digamos, no hay una persecución contra los principales actores criminales y creo que eso al final sí llega a afectar significativamente la realidad que se ve en cuanto a seguridad. Luego hablando un poquito del clima de negocios, de cómo vemos el tema de las inversiones extranjeras, de las empresas que ya están operando en el país. eh, Independientemente, y creo que un poco sí habrá cierta continuidad independientemente del partido que llegue en cuanto al clima de negocios, sobre todo porque
Si gana el partido oficialista, va a ser un poco similar a lo que hemos visto hasta ahora. Si llega otro partido, probablemente haya ciertos cambios, pero igual como mencionaba, la gobernabilidad debilitada no va a permitir mucho más allá de un cambio sustancial en cuanto a esto. Pueden haber posibles cambios en marcos regulatorios. Y creo que esto se ha visto últimamente como con esta falta de previsibilidad para ciertos sectores, por ejemplo, de energía, se ha visto afectado por ciertas cuestiones en cambios de contratos que han existido antiguamente y que también viene ligado al tema de la inseguridad jurídica, como menciono en ciertos sectores de energía, infraestructura, concesiones de puertos, aeropuertos, carreteras, estarían un poco más expuestos a este tipo de riesgos. Y esta presión jurídica internacional que se ve ante estos casos de arbitraje, que pese a que el país se retiró de la CIADI, que es el principal mecanismo de disputa de arbitraje internacional, siguen casos pendientes. Los inversionistas pueden optar por diversos mecanismos de disputa y, por ejemplo, de momento hay 17 casos de arbitraje internacional pendientes, 15 de estos fueron presentados durante el actual gobierno. Sin duda también indica un poco de inseguridad jurídica en cuanto a contratos, a permisos, sobre todo en estos sectores que menciono. Probablemente estos casos no sean resueltos en lo que queda del actual gobierno, pero sin duda también impacta significativamente en las finanzas del gobierno y en la falta, y por ende en la falta de recursos para atender otras preocupaciones a nivel de seguridad, a nivel social, a nivel de administración de gobierno. Como mencionaba, el tema de la infraestructura frágil, que ciertos sectores están más expuestos, manufactura, eh, eh, todos los cortes de electricidad, apagones, que digamos que son bastante recurrentes, pese a que a veces son avisados, a veces no. Siento que eso al final sí tiene digamos, un efecto directo, no solo para las empresas que ya están operando, sino también para inversionistas que ven ok, ¿cuáles son los principales riesgos si decido operar en el país? Uno de ellos es el tema de la infraestructura eléctrica, sobre todo porque tampoco se ve muy claro cuál podría ser una estrategia de mejora eh, al corto o mediano plazo. Luego también un poco relacionado al tema de cómo hacer de todo el tema de ineficiencia administrativa, esto, el tema de obtener procesos, permisos, licencias ambientales, registros de empresas, etcétera. Siempre ha sido un tema que en otros países es también muy común. Otros países como por ejemplo El Salvador, en México, hay ciertas estrategias como la implementación de una ventanilla única, que eso agiliza un poco más los procesos para evitar estos retrasos significativos. eh, pero eso va a seguir siendo uno de los principales retos y también una de las principales preocupaciones para inversionistas que están viendo a Honduras como un posible destino de inversión. Y un poco más específico en cuanto a riesgos operacionales, como menciono, sí puede existir un aumento de protestas y bloqueos carreteros por los detonantes que ya mencioné. Esto puede significar interrupciones operativas significativas en la cadena de suministros. Por ejemplo, compañías que tienen presencia regional y tienen que mover mercancía a El Salvador o a Guatemala, creo que va a ser uno de los principales retos. Los focos rojos, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagüela y Choloma. Luego, en cuanto a riesgos de seguridad, exposición incidental a la violencia, esto digamos que no se ve no es muy recurrente o que llegue a afectar al personal de empresas o a operaciones o a activos, pero sin duda, digamos, si hay un incremento debido al contexto electoral de la inseguridad, va a ser muy relevante de monitorear. Em, Luego, y un poco de riesgos reputacionales y regulatorios, esa exposición a prácticas corruptas seguirá existiendo, seguirá siendo uno de los principales temas, no solo para inversionistas deseando invertir en Honduras, sino también
empresas que ya operan y que pueden llegar a conocer el contexto local, pero igual ahora hay un poco más de escrutinio internacional por vínculos, no necesariamente por corrupción, sino por los vínculos con el crimen organizado a lo largo de a lo largo de la cadena de suministro. Y esto se desencadenó desde la designación de ciertos grupos criminales como terroristas por Estados Unidos, que sí ha generado bastante ruido, sobre todo en México, donde hay la presencia de grupos criminales es mucho más activa en la economía legal. En el caso de Honduras, y como en Contrarrest preparamos este mapa un poco donde se ve cuáles son los grupos que fueron designados como terroristas y que tienen presencia. En el caso de Honduras, pues sí, está la Mara Salvatrucha, que es salvadoreña. Muchos de los miembros de este grupo migraron a Honduras debido a la estrategia de seguridad del presidente Bukele. Luego también hay presencia de la cartel Jalisco Nueva Generación, del cartel Sinaloa, y hay presencia, hay una alianza transaccional, no una presencia del Tren de Aragua, que digamos que ha venido creciendo en la región. Y creo que esto también tiene que ver mucho con que ahora las empresas ya no solo tienen que considerar ciertos temas como de corrupción o de lavado de dinero, sino también este financiamiento a grupos terroristas que puede ser no directamente, sino a lo largo de la cadena de suministro, que puede llegar a impactar y pueden ser sancionados eh, por Estados Unidos. Entonces, bueno, para ir terminando, ¿cómo prepararse? Pues monitoreo de eventos sociales de seguridad que puedan afectar al personal, activos, operaciones, cadena de suministro. Pues aquí entra temas de bloqueo, protestas, ahorita que en el contexto electoral, mapear un poco cuáles son los puntos rojos, con qué frecuencia, quiénes son los principales actores para ver cuál va a ser el impacto. Em, por otro lado, también, dado que habría un cambio de gobierno, un análisis sobre las partes interesadas o stakeholders del gobierno, considerando un poco su disposición, su influencia sobre el sector donde operamos. También una evaluación de riesgo de corrupción. Eso ligado a lo que comentaba un poco ahora sobre el riesgo de sanciones. Creo que definitivamente va a ser como un punto muy importante, sobre todo para aquellas compañías que cumplen con estándares internacionales. Luego, evaluaciones de amenazas y riesgos de seguridad, porque sí estamos viendo una mejora en cuanto a seguridad, como menciono, pero igual, digamos, hay ciertos temas como el robo de carga que que sigue estando presente y que afecta directamente a las compañías. Y bueno, con esto termino para dar espacio a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Valeria, por su presentación. Como siguiente punto en nuestra agenda, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. A todos los participantes les recordamos que pueden realizar las preguntas en el Q&A. Daremos unos minutos para que puedan realizarlas. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué sectores pueden beneficiarse de este análisis? Gracias por la pregunta. Creo que un poco de lo que estamos viendo y un poco considerando el precedente, el sector de manufactura, el sector agropecuario, creo que independientemente de las condiciones que dé el nuevo gobierno, por la naturaleza de la economía hondureña, sin duda van a ser los más beneficiados en cuanto a continuidad. eh, También hay temas, por ejemplo, de manufactura de partes automotrices, que estamos viendo un crecimiento y que el año pasado el país tuvo un crecimiento en cuanto a exportaciones de este tipo de producto. Esto puede ser debido a temas geopolíticos, que en México han habido ciertos retos del sector.
por eventos geopolíticos, entonces creo que hay oportunidad para la región. En este caso, en Centroamérica serían los mejores posicionados para la manufactura de ese tipo de productos, sería Honduras y Guatemala, y creo que va muy en línea con lo con el porcentaje que registró el año pasado este sector. Muchas gracias, Valeria. ¿Cree que las elecciones generales puede ocurrir lo mismo que ocurrió en Venezuela? Y si llega a ocurrir, ¿qué cree que puede pasar en el país? ¿Usted cree que haya una baja participación electoral? Creo que el contexto de Venezuela con el contexto de Honduras son muy diferentes. Sin duda sí creo que puede haber una baja participación electoral. Creo que esto puede cambiar a medida nos acercamos al 30 de noviembre, no solo porque probablemente los candidatos o los partidos estén un poco más a favor de intentar como convencer a esta participación, pero de momento, por cómo está un poco pintando la cosa, por la participación que estuvo que se vio en las primarias, sí creería que podríamos esperar una baja participación. No sé si en comparación con el previo periodo electoral, probablemente sí, pero creo que todo se va a determinar en los días previos y probablemente ciertos votantes no van a saber por quién van a votar hasta que estén en las urnas y digan, ok, voy a votar por esta persona, voy a votar por este partido. Entonces creo que eso dice mucho sobre la incertidumbre y también sobre el hartazgo social que mencionaba. Como siguiente pregunta tenemos, según el análisis de Control Risk, las elecciones generales en Honduras están en riesgo. En riesgo en cuanto no se vayan a celebrar, ¿no? No creo que esto, digamos, no creo que si llegue a ese punto, sobre todo porque también lo que estamos viendo es bastante participación del lado de organizaciones civiles para un poco incentivar que se conozcan las agendas de los candidatos, de los partidos. Creo que ese es un apoyo muy importante en el escenario muy poco probable digamos, que esté en riesgo la elección en cuanto a que no se celebren. Sí creo que tendría que pasar algo sumamente grande para que esto suceda. En cuanto a riesgo de fraude y de temas similares, probablemente haya muchas alegaciones de que ha habido fraudes y hay muchos problemas logísticos como se vieron en las primarias. Creo que eso definitivamente va a impactar un poco em, la integridad de la elección. Sobre todo ahora hay menos... eh, en cuanto a la observación internacional, creo que va a jugar un papel muy importante, pero sin duda creo que no creo que se llegue al punto de que no se celebre. Sí pueden haber alegaciones de fraude, pero todo va a depender de cómo tanto el gobierno actual como los principales candidatos manejen digamos, la narrativa alrededor de eso. Gracias. ¿Cómo se podría visualizar el tema de telecomunicaciones en el presente y ante el nuevo gobierno? Pues, digamos que el sector siempre ha sido relevante, quizás no ha sido no ha tenido mucha participación en cuanto al crecimiento económico del país o incidencia directa al crecimiento económico del país, pero sin duda creo que es un punto sumamente importante, pues sobre todo porque digamos que hay las inversiones en telecomunicaciones que existen actualmente. eh, Son inversiones que están regionalmente y que pues Honduras, dado el número de su población, su extensión territorial, sin duda tiene una importancia para ese tipo de inversiones. Sí han habido ciertos retos, sobre todo a infraestructura de telecomunicaciones. Esto es un poco un problema generalizado en la región, incluyendo México, y creo que al final va a depender mucho de cuánto más se le invierta en la infraestructura crítica para este tipo para el sector. Creo que y va un poco ligado al tema de la electricidad y de la infraestructura energética.
al igual el sector de telecomunicaciones se ha mantenido a niveles un poco estables, pero sin duda también tiene ciertos retos y también oportunidades en cuanto a qué más se puede hacer para mejorar esta infraestructura y habría que ver qué propuesta. De momento no he visto ninguna propuesta de ningún partido en cuanto al sector, em, pero habría que ver qué propuestas o qué hay, si hay algo en cuanto a prioridad para el sector y creo que de ahí pueden surgir muchas oportunidades. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál consideras como el riesgo más importante para las empresas en los próximos meses y cómo afecta la perspectiva descrita la situación internacional? Em, Creo que los riesgos dependen mucho del sector y del tipo de operaciones que tengan las empresas, pero quizás uno que yo diría que sí habría que monitorear un poco más de cerca es el tema del descontento social y cómo esto puede impactar las operaciones. Un poco y un poco lo que se vio en procesos electorales pasados es sí bastante descontento activo en las calles y esto pues sí afecta directamente a las operaciones. En Honduras no se ha visto, o al menos en los últimos años no se ha visto estas protestas prolongadas, al menos en los últimos 4 años, de que duran semanas. Sí se ve en otros países como en Guatemala, por ejemplo, pero digamos que los actores principales de este tipo de eventos en Honduras no tienen esa capacidad e influencia, pero sin duda sí pueden llegar a, digamos, a salir a las calles. Y esto creo que va a depender mucho de cómo el gobierno y los principales partidos, candidatos, manejen la narrativa alrededor de la elección. Y ver un poco eso cómo se desenvuelve. Pero si tendría que decir algún como riesgo inmediato generalizado, sí mencionaría el tema de disturbios sociales, protestas, y un poco esa incertidumbre. Muchos inversionistas a nivel internacional están un poco ok, esperemos a ver qué sucede y luego tomamos una decisión y creo que eso sí es una característica muy común cuando hay procesos electorales. Em, pero sin duda, pero sin duda, creo que mucho de eso va a depender si al final, por ejemplo, deciden invertir o deciden mover operaciones, va a depender mucho de la disposición del gobierno entrante a establecer estos vínculos con el sector privado que creo que son muy relevantes para la economía hondureña. Siempre lo han sido. En gobiernos pasados se ha visto quizás un poco una más cercanía con ciertos sectores. Y creo que sí habría que estudiar un poco qué propone y qué facilidad va a tener el próximo gobierno para acercarse al sector privado y que así también, por un lado, se haya una atracción de inversión extranjera y una retención de inversión extranjera que ya está operando en el país. Gracias, Valeria. Siguiente pregunta, ¿se avisora reformas a las regulaciones, tasas o impuestos al sector telecomunicaciones? Sí, creo que eso y sobre todo un poco ligado a ciertos temas de reformas fiscales o de leyes fiscales, creo que es un punto relevante. Esto, digamos que se ve, es un problema a nivel, bueno, un problema, una característica a nivel regional, que al sector telecomunicaciones, por la naturaleza de sus operaciones, hay ciertos impuestos para un poco retirar un poco la vista de que es un monopolio, un duopolio. Y creo que esto sin duda, digamos, es un poco lo que ciertos gobiernos tienden a hacer. Eh, no sé cuáles serán las propuestas, como menciono, de los partidos de oposición. Pero creo que sí va a seguir siendo un tema recurrente, sobre todo porque cambiar todo el tema del régimen de impuestos o también de incentivos fiscales para ciertos sectores va a requerir bastante, digamos, como consenso en cuanto alrededor del tema. Em, pero sí, sin duda también es un factor que puede llegar como a quitar el incentivo
ciertos sectores en cuanto al sector telecomunicación, dado que son ciertos actores, son ciertos jugadores los que, digamos, manejan el mercado. Eh, Creo que es un poco más como esperar y ver qué sucede con el próximo gobierno, pero como mencioné, es un tema tan que requiere consenso tanto de la rama legislativa como también del ejecutivo. Creo que va a ser sí un tema a monitorear y ver qué es lo que proponen el próximo gobierno en cuanto a eso. ¿Cómo nos puede afectar que Estados Unidos retire el apoyo a las elecciones generales como lo notificó a principios del mes de junio? Sí, esto pues es un tema a nivel mundial. Este tema de presupuesto para observadores internacionales, para ayuda previo a la elección, creo que sin duda hay área o hay un poco de oportunidad para que lleguen a existir más alegaciones o más denuncias de fraude. Hay ciertos países, un poco hablando regionalmente a nivel Latinoamérica, hay ciertos países que están por un lado peor expuestos a estos riesgos con el tema de la retirada de presupuesto. Para procesos electorales sin duda va a ser un factor muy importante, sobre todo porque siguen habiendo observadores internacionales, por ejemplo, de la Unión Europea y de otros países, Canadá, pero sin duda la ayuda de Estados Unidos era considerable. Eh, sí creo que puede llegar a afectar la integridad del proceso electoral, pero esto no significa que la elección tal cual o en sí esté en riesgo de que ya sea no se realice o de que se llegue al punto de que no se reconozca a quien, digamos, al ganador de acuerdo al conteo de votos. Creo que también pueden haber problemas logísticos y creo que la observación internacional ante estos escenarios es relevante. En este caso, digamos que ahí puede haber un riesgo importante, un poco parecido a lo que se ve en las primarias. Si esto sucede y digamos que no falta integridad actores independientes observando la elección, sí, sí, de seguro va a recurrir directamente en el proceso. ¿Cuál es la expectativa en general de inversionistas extranjeros para invertir en Honduras? ¿Esperan un cambio de gobierno a otra línea de política o será que les es indiferente? No necesariamente indiferente, ahorita pues de momento están la gran mayoría de inversionistas y un poco generalizando lo que se escucha y lo que se ve, que están esperando a ver si hay un cambio de gobierno, sobre todo porque se ha escuchado mucho en el panorama internacional todo el tema relacionado a arbitrajes y el gobierno hondureño. Creo que eso por un lado, ha quitado ese incentivo que sí existía, pues sin duda sí, sí impacta directamente, porque como mencionaba, uno de los principales puntos que los inversionistas ven a la hora de si van a tener un mecanismo independiente de disputa, van a poder recurrir a un mecanismo internacional a la hora de tener algún problema, una disputa localmente. Creo que es probablemente cuando hubo el cambio de gobierno en 2022, sin duda muchos inversionistas preguntaban qué significa esto para mis operaciones, qué significa esto para mi sector. Y creo que dado y esto es una tendencia regional, cuando llega un gobierno de izquierda en un país que ha estado gobernado por derecha en los últimos años, última década, creo que sin duda sí llama la atención y muchos inversionistas deciden esperar y ver cuál va a ser la línea que va a tomar el nuevo gobierno. En este caso, independientemente que gane, creo que los inversionistas están en modo ver y esperar y luego tomar decisiones. Hay ciertos sectores que por la naturaleza de Honduras es muy conveniente, por ejemplo, todo el sector de manufactura eh, y otros sectores creo que independientemente de quién gane, van a seguir teniendo un ambiente de inversión de negocios similar a lo que se tiene en los últimos años, entonces probablemente no esperen tanto cambio, pero hay ciertos sectores que probablemente sí, quizás esperan más cambios y deciden esperar y ver qué va a suceder y cómo se van a materializar las políticas del nuevo gobierno.
¿Cree que la inversión en el país, tanto internacional como nacional, se puede venir abajo si se mantuviera el mismo gobierno? Va a depender mucho de la narrativa, al menos al principio. La candidata presidencial sí ha apostado y el Partido Libre ha apostado a una continuidad. No necesariamente una disminución de inversión extranjera, sino sí quizás en cuanto a al tipo de sectores que llegan al país a invertir, probablemente no haya mucha diversificación. Esto pues sí recurre un poco en general al ambiente de cómo se ve y recae en cómo se ve la imagen del país a nivel internacional. Creo que eso sí puede llegar a afectar el tipo de sectores que llegan a invertir, pero como menciono, hay ciertos sectores que van a seguir y compañías que van a seguir con operaciones en Honduras por la naturaleza de sus operaciones o por la naturaleza de su sector. Eh, pero sí creo que puede llegar a haber una cierta ralentización debido al contexto electoral, al menos en el próximo año. Probablemente veamos figuras más bajas en cuanto a inversión extranjera al final del 2025, principios o primera mitad 2026. Eso sí creo que puede llegar a suceder. Muchas gracias, Valeria. Y como última pregunta tenemos, ¿cuál es el peor escenario que visualiza Control Risk días antes, durante y después de las elecciones? Días antes, probablemente que comentarios un poco incendiarios, tanto de los partidos como de los candidatos presidenciales, generen más polarización. Cuando se acerca la fecha de elección, usualmente se ve este tipo de prácticas o de dinámicas que sí puede llegar a encender un poco más a los votantes. A cómo llegan a votar y sobre todo si luego hay durante el día hay denuncias de fraude o problemas logísticos, de que abren hasta el mediodía las urnas o problemas similares, sin duda sí puede llegar a afectar los disturbios el día de la elección. Esto probablemente sea muy localizado en ciertos lugares, en ciertos centros de votación, pero sin duda sí creo que todo va ligado al mismo hartazgo social y creo que después el proceso de conteo de votos creo que va a ser muy importante que se mantenga esa integridad en ese proceso eh, para también un poco ver qué puede quien sea que gane, cómo va a entrar al gobierno y también que uno de los retos, creería yo, que es como que se reconozca que X partido o que X candidato presidencial gana. Creo que eso va a ser un factor muy importante y puede evitar un mayor riesgo más sostenido a largo plazo. Por ejemplo, si el gobierno actual no, si gana el Partido Nacional y el gobierno actual no reconoce, creo que sí se puede generar ciertos disturbios y ciertas y preocupaciones más elevadas en cuanto al proceso electoral y la integridad en general del proceso. Muchísimas gracias, Valeria, y con esto hemos llegado al final de la conferencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Quiero agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy en este evento de suma importancia, RiskMap 2025, Panorama de Riesgos y Oportunidades. En especial a Valeria Vázquez y a Control Risk, quienes hicieron posible que realizáramos el evento del día de hoy. Agradecemos nuevamente a los miembros del Sponsors Club por hacer posible este evento. Miembros Platino, Argos, Cargill, Dinant, Diunsa, Dol y Pangea, miembros Oro, Camosa, INSA, Seguridad Torrefuerte y Seguros Atlántida, y miembros Plata, García y Bodan, operadora portuaria centroamericana, PriceMart y Sistec. Les recordamos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando sus correos en link de YouTube con la conferencia y la presentación impartida el día de hoy. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día.
Gracias.